Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Facebook deseándoles como no, un excelente día, tenemos un excelente mes de diciembre, ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Giovanni Moreno, y a ¿Cuál? Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Esmirei 29. Capítulo 141. Basilisco en el mundo mágico. El primer basilisco registrado fue criado por Herpo de Foul, un mago oscuro griego que hablaba Parcel. Después de numerosos experimentos, descubrió que incubar un huevo de gallo debajo de un sapo produciría una serpiente extraordinaria, el basilisco. El método de cría de basiliscos que Silas obtuvo de su recompensa de registro en Goblin Town se originó en este mago muy oscuro, Herpo. No estaba claro cómo a Herpo se le había ocurrido la idea de hacer que un gallo pusiera un huevo y luego hacer que un sapo lo incubara. Al regresar a Weathertop, Silas bajó a los pantanos al pie de la montaña para encontrar un sapo grande y regordete. Luego ató mágicamente el sapo al huevo del gallo negro y lo colocó en una cámara sellada para incubar lentamente. Salvo percances, el basilisco eclosionaría en 7 días. Con todo preparado, Silas regresó a su cámara de meditación. Arrojó una hoja de Mallorn al fuego eterno, llenando la habitación con una niebla fragante e iluminada por el sol. Recostado en un cómodo sofá, tarareó suavemente una melodía mágica, hundiéndose en una profunda meditación. La música débil pero mística reverberó en la habitación, haciendo que el fuego en el hogar bailara alegremente como si estuviera en sintonía con su ritmo. El tiempo siempre pasaba rápidamente en meditación, y cuando Silas salió de su trance, hacía tiempo que había amanecido fuera de la torre. Al abrir los ojos, un destello de enfoque nítido brilló dentro de ellos. A pesar de quedarse despierto toda la noche, se sintió renovado, sin rastro de fatiga. Su meditación había sido fructífera. Meses de práctica continua habían fortalecido su mente y alma, y sus reservas mágicas habían crecido significativamente. A este ritmo, no le tomaría muchos años alcanzar el nivel de magos de primer nivel como Dumbledore, Grindelwald o Voldemort. Si vivía lo suficiente, alcanzar un poder comparable al del Ron, o incluso a Galadriel, no estaba fuera de discusión. Incluso podría atreverse a esperar una fuerza de nivel Maiar. El pensamiento encendió una feroz determinación en el corazón de Silas, sus ojos ardían de ambición. A primera vista, Gandalf el Maiar puede parecer menos impresionante que el Rondo Galadriel en la Tierra Media, pero eso fue solo porque su poder estaba severamente restringido aquí. Sin su bastón, apenas podía realizar magia adecuada. En toda su gloria, el poder de Gandalf fue catastrófico. Aunque se les llamaba espíritus menores, los Maiar seguían siendo seres divinos, solo superados por los Valar en poder. Tanto Maiar como Valar eran Ainur, las primeras creaciones de Eru Ilúvatar. Galadriel, por otro lado, era fundamentalmente una elfa. Así, Gandalf con toda su fuerza superó con creces a Galadriel. Ni siquiera estaban al mismo nivel. Por supuesto, tales alturas aún estaban distantes para Silas. Aún no había alcanzado el nivel de Dumbledore y otros maestros magos. Alcanzar el nivel de Galadriel parecía una quimera, y mucho menos el poder divino de los Maiar. Pero los sueños valían la pena. ¿Quién lo diría? Un día, podría ascender a la divinidad. Durante los días siguientes, además de verificar el progreso del huevo, Silas mantuvo su rutina diaria de meditación. El resto de su tiempo lo dedicó a crear su primera verdadera creación alquímica. Cuanto más estudiaba del libro de Abraham, más crecían sus habilidades alquímicas.
El bastón que le había regalado a Tom Bombadil había sido una mera pieza de prueba, bonita pero poco práctica, capaz solo de conjurar flores. No lo consideró su primer trabajo alquímico verdadero. Esta vez, su objetivo era crear un artefacto mágico común, una pluma. Para los materiales, arrancó algunas plumas finas de Torondor. La alquimia difería de otras ramas de la magia. Era una disciplina profunda y esotérica que implicaba la transformación de la materia misma. Un alquimista tenía que comprender la esencia de los materiales y usar runas, pociones y matrices mágicas para guiar la energía, remodelando la materia en artefactos encantados. El pináculo de la alquimia, la piedra filosofal, podía transmutar los metales básicos en oro. Esta transformación fue permanente. Incluso si alguien intentara revertirlo con un contrahechizo, el oro seguiría siendo oro. La transfiguración, por otro lado, podría convertir los objetos en oro, pero dañar la estructura o disipar la magia los revertiría. Los hechizos requerían una entrada mágica continua para mantener sus efectos, mientras que las creaciones alquímicas lograban resultados similares de forma permanente. En su nivel actual, Silas aún no podía alterar la naturaleza fundamental de la materia, pero podía incrustar hechizos en objetos ordinarios, otorgándoles funciones mágicas. El propósito de la pluma de citas rápidas era transcribir automática y rápidamente las palabras habladas o mentales de su propietario en papel sin necesidad de magia adicional. Lograr esto requirió combinar múltiples hechizos. Levitación, legeremancia, sonorus barra quietus, encantamiento de pluma encantada y más. Fusionarlos no fue tarea fácil. En el laboratorio de alquimia, una explosión repentina sacudió toda la torre. Los artesanos enanos afuera se detuvieron, miraron hacia atrás y luego reanudaron el trabajo. Se habían acostumbrado a estas explosiones ocasionales en los últimos días. Silas miró fijamente la pila de cenizas de plumas que tenía ante él, disipando los encantos protectores con un gesto. Luego seleccionó otra pluma y comenzó de nuevo. Finalmente, emergió una pluma terminada. La pluma brillaba con un brillo metálico, su eje cubierto de intrincados patrones rúnicos. Silas canalizó magia en la pluma de águila, y cobró vida, revoloteando a su alrededor con entusiasmo. Ahora, veamos qué puedes hacer, dijo Silas expectante. La pluma tembló, luego se lanzó a un pergamino en blanco, transcribiendo sus palabras en elegante caligrafía. Continuó hablando, a veces con claridad, a veces en un murmullo, y la pluma capturó cada sílaba sin problemas. Satisfecho, presionó su varita contra su sien, extrayendo un hilo plateado de memoria y arrojándolo a la pluma. La pluma absorbió la hebra y voló hacia un libro encuadernado en cuero en blanco, inscribiendo el libro estándar de hechizos, grado 1 en letras doradas en la portada. Luego pasó a la primera página y comenzó a escribir el contenido del libro de texto con tinta verde esmeralda. Dejando la pluma en su tarea, Silas volvió su atención al huevo. El momento de la eclosión estaba cerca y necesitaba mantenerse alerta. Incluso un basilisco recién nacido era mortal. Su mirada y veneno eran letales desde el nacimiento. Aunque era un parcel, Silas no era inmune a sus ojos. Una mirada accidental y estaría muerto, una forma vergonzosa de hacerlo. Cuando llegó la séptima noche, Silas se paró en la cámara sellada con gafas de sol encantadas, mirando al sapo sobre el huevo negro. El sapo que alguna vez fue regordete ahora parecía demacrado y apático, inmovilizado por la magia. Entonces el huevo se retorció. Silas se tensó, listo. La criatura en el interior luchó contra su caparazón, buscando debilidad. Finalmente, con una leve grieta, apareció un pequeño agujero. En el momento en que asomó un hocico verde esmeralda, Silas siseó en Parcel. Cierra los ojos antes de salir. La cría se congeló, luego se deslizó, una serpiente verde delgada como un dedo con una cresta roja como la sangre, los ojos bien cerrados, la lengua moviendo la lengua. Era difícil imaginar que esta pequeña criatura algún día alcanzaría 50 pies. Fiel a sus oscuros orígenes, el basilisco era vicioso incluso bajo el control de la lengua Parcel. Sin dudarlo, hundió sus colmillos en el sapo, inyectando veneno. El sapo convulsionó y murió instantáneamente. Silas frunció el ceño. No es de extrañar que los basiliscos fueran clasificados como criaturas XXXXX. Si no hubiera sido un Parcel, habría sido su primera víctima. Pero se había preparado para esto. Después de ordenarle al basilisco que no se resistiera, extrajo una gota de su sangre con una jeringa. La serpiente siseó de dolor, pero obedeció. Silas luego se pinchó el dedo, mezclando su sangre mientras cantaba un encantamiento. Las gotas se fusionaron en el aire. Abrir.
El basilisco obedeció y la sangre voló hacia su boca. Un vínculo invisible se formó entre ellos, inculcando lealtad y borrando cualquier impulso de dañar a su amo. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 142. Erpo mirando al monstruo serpiente íntimamente envuelto alrededor de la mano de Silas, que se parecía levemente a un brazalete verde, Silas no pudo evitar curvar los labios. Lo que acababa de realizar era un tipo de contrato mágico. El juramento de sangre, un poderoso pacto mágico que garantiza que ambas partes no se dañarán mutuamente. Por supuesto, la versión que usó fue su propia forma mejorada del juramento de sangre. Solo aseguró que la serpiente no pudiera dañarlo, mientras se dejaba completamente desenfrenado. Incluso trató a la serpiente como portadora del juramento de sangre. A menos que la serpiente fuera asesinada, el juramento no podía romperse. Con esta salvaguarda en su lugar, ahora podía criar a la criatura sin preocupaciones. Bajo las limitaciones del juramento de sangre, incluso sin Silas hablando Parcel, para ordenarle a la serpiente que cerrara los ojos, en el momento en que Silas apareciera, instintivamente los cerraría, evitando cualquier daño para él. También se prohibió el daño inconsciente. Te llamarás Erpo de ahora en adelante, declaró Silas. Un dador habitual de nombres, se inspiró en su propio conocimiento, nombrándolo en honor al primer criador de basiliscos en el mundo mágico, Vile Erpo. Silas había estado pensando mucho en el inmenso castillo en el que habían estado trabajando los maestros constructores. Finalmente, decidió hacer su hogar al pie de la montaña, dentro de los terrenos del castillo. Allí, en un rincón apartado, comenzó a construir una cámara secreta, un lugar oculto donde podría resucitar con seguridad a la criatura serpiente que había atado con un juramento de sangre. El tiempo pasó rápidamente. En poco tiempo, la construcción de la gran fortaleza llegó a su etapa final. Ahora, en lo alto de la montaña, una majestuosa ciudadela coronaba el pico, su silueta cortaba orgullosa contra el cielo. Las fortificaciones más externas eran formidables, un muro de piedra alto y grueso, que seguía el borde natural de la montaña en un vasto círculo, encerrando toda la cumbre. Sobre la pared había una amplia pasarela, lo que permitía a los guardias patrullar el perímetro con facilidad. A ambos lados, la estructura fue construida con piedra cortada por expertos, colocada por los mejores albañiles enanos. La cara exterior estaba erizada de estrechas aberturas de flecha y aberturas de visión lejana, perfectas para que los arqueros dispararan contra cualquier enemigo que se acercara. A intervalos regulares, las torres de vigilancia se elevaban sobre las almenas, centinelas silenciosos que vigilaban eternamente la selva circundante. Sobre la puerta principal se elevaba una imponente torre del homenaje, construida tanto para la observación a larga distancia como para hacer llover destrucción sobre cualquiera que se atreviera a amenazar las puertas. Esas puertas en sí mismas eran una maravilla de la artesanía, 2 enormes puertas de bronce, sus superficies tenían patrones intrincados y runas antiguas, cada golpe era un testimonio de siglos de habilidad. Escondidos dentro de ellos había ingeniosos mecanismos de bloqueo. Una vez cerradas, las puertas solo podían abrirse desde el interior. Más allá de las puertas se extendía una vasta extensión de praderas. Un camino recto de piedra blanca lo atravesaba, conduciendo directamente hacia la torre central de la ciudad. Frente a la torre del homenaje había una gran fuente, su cuenca tallada en mármol reluciente, el agua del interior extraída de un manantial subterráneo en las profundidades de la montaña. Para llegar a él, los enanos habían excavado un túnel de casi 1000 metros en el corazón de la montaña. En lo alto de la fuente había una estatua de dragón dorado, a petición personal de Smaug. Incluso había contribuido con oro de su tesoro para su construcción. Los enanos habían sugerido una vez esculpir la imagen de Silas para la fuente, pero él se negó rotundamente. La idea de que todos los invitados miraran fijamente una estatua suya al entrar en la ciudad era más de lo que su modesto orgullo podía soportar. El agua clara se derramó de la boca del dragón dorado hacia la cuenca, luego fluyó hacia afuera a lo largo de canales tallados hacia la torre principal de la ciudad. Pasó a través de exuberantes jardines llenos de flores en plena floración, serpenteó bajo las brillantes hojas de los árboles de Mallorn y pasó junto a las etéreas flores del árbol blanco. Los arroyos convergían en un lago tranquilo ubicado en un hueco natural dentro de las murallas de la ciudad. Desde allí, el agua se derramó hacia el oeste, cayendo a través de una grieta en la pared para caer en cascada por la ladera de la montaña en una cascada deslumbrante, su rocío atrapó la luz como joyas dispersas, antes de sumergirse en una pequeña piscina tranquila. Al regresar al corazón de la fortaleza, los artesanos enanos se habían superado a sí mismos.
Usando inmensos megalitos tallados en runas, habían levantado una majestuosa torre del homenaje central, la torre de la ciudad principal, su núcleo de 8 pisos rodeado por una constelación de torres más pequeñas y grandes salones. Entre ellos, la torre de Amonsl todavía reinaba suprema, su alta corona se elevaba por encima de todas las demás estructuras, el resto se erguía como centinelas leales en su base. Visto desde lejos, el complejo se asemejaba a un colosal pilar de piedra, flanqueado por agujas orgullosas y angulares que sobresalían hacia el cielo como los pétalos de una flor indomable. Detrás de la torre del homenaje, enclavada dentro de la protección de las murallas, había torres adicionales y edificios de servicios públicos, establos escondidos en un rincón protegido para los corceles del castillo, casas cálidas para la comodidad del invierno y cuartos para los muchos sirvientes, mozos de cuadra y asistentes que mantenían viva la gran fortaleza con el bullicio diario. La torre de Amonsl siguió siendo la residencia personal de Silas. Al salir de sus aposentos privados, salió a una gran sala de recepción tan grande que podía albergar a más de 1000 invitados. Este gran salón serviría para banquetes, bailes de invierno, celebraciones de victoria y reuniones solemnes de Estado. También era aquí donde Silas recibía a los ciudadanos, escuchaba peticiones y presidía asuntos de gobierno. Alrededor de la periferia de la sala había cocinas ricas en olor a pan horneado, almacenes abovedados, cámaras del consejo, alojamientos para huéspedes y salas de espera bien equipadas para visitantes de tierras lejanas. ¿Qué piensas, Lord Silas? Preguntó Balin mientras caminaban juntos por los pasillos resonantes y los patios iluminados por el sol. Si hay algo mal, di la palabra y lo corregiremos. Los ojos de Silas vagaron por la piedra finamente tallada, los pisos incrustados y la suave perfección de la artesanía enana. Por fin, asintió profundamente, su rostro iluminado con genuina satisfacción. La habilidad de los enanos es realmente inigualable. No tengo quejas. Una sonrisa tiró de la comisura de sus labios antes de agregar con un toque de humor. Aunque no puedo evitar preguntarme, ¿cómo puede un hombre llenar la fortaleza más grande del reino? La torre de Amonsl siempre había sido una estructura imponente, pero ahora, con la fortaleza circundante completa, su presencia era nada menos que monumental. Al escuchar las palabras de Silas, Balin se rió a sabiendas. Era cierto, la fortaleza se sentía demasiado vacía. Un castillo de este tamaño podría albergar fácilmente a varios miles de personas para vivir y trabajar, pero sus residentes permanentes eran solo el propio Silas, con la presencia ocasional de Legolas. Incluso Edward, que había asumido el papel de algo así como el mayordomo de Silas, pasó gran parte de su tiempo en Oxmeade. Últimamente, Edward había estado especialmente ocupado, a menudo visto en compañía de Anna, la hija del jefe de la aldea, Luke, los dos corriendo por las colinas casi todos los días. Aún así, Balin dijo cálidamente: esto no es nada de qué preocuparse. Ahora eres un señor debe tener asistentes, sirvientes y guardias. Eso no es solo por apariencias. Habrá invitados en el futuro, y un castillo como este debe estar listo para recibirlos adecuadamente. Silas se encontró asintiendo. No era la vanidad lo que lo agitaba, sino la practicidad. Alguien necesitaba cuidar los jardines, alguien que mantuviera los pasillos y patios en orden. Y luego estaban sus compañeros, Torondor, el águila joven. Smaug, el dragón orgulloso. Herpo, el basilisco y los Spear gigantes, todos ellos necesitaban alimentación y cuidados. Silas podría manejar estas tareas él mismo, sí, pero y no, dijo Balin, leyendo sus pensamientos, incluso con tu magia, tendrás poco tiempo para esas cosas. Tus días los pasarás en el estudio, la magia, la alquimia, las artes arcanas. Querrá concentrarse allí, no en barrer pisos o fregar fuentes. Ah. Eso me recuerda que el pasaje subterráneo está terminado. Deberías echarle un vistazo. Ante eso, los ojos de Silas se iluminaron con interés. ¿El pasaje subterráneo? Entonces vamos. Balin abrió el camino hacia el lado de la puerta de la ciudad, donde una escalera bajaba a las profundidades. Descendieron a un vasto sótano, el aire se enfriaba con cada paso. En el otro extremo había una pesada puerta de piedra. Cuando Balin lo abrió, una ráfaga de viento frío los barrió, llevando el aroma de la piedra profunda y la tierra. Más allá del umbral se abría una vasta caverna sin fondo. Un camino de piedra estrecho y sinuoso se aferraba a la pared del acantilado, descendiendo a la oscuridad. Al ver la mirada de sorpresa de Silas, la voz de Balin tenía una nota de orgullo. Hemos cavado el túnel hasta la base de la montaña.
En verdad, salvo por el pico en sí, toda la fortaleza de la cumbre de la montaña puede considerarse parte de la ciudad. Si alguna vez surgen problemas en los pasillos superiores, este pasaje lo llevará hasta un lugar seguro al pie de la montaña. Juntos, comenzaron el descenso, sus pasos resonando en la piedra. Silas conjuró un orbe de luz brillante, que flotó sobre ellos, arrojando oro pálido sobre los estrechos escalones y las paredes irregulares. Bajaron y bajaron, la escalera serpenteaba en espiral sin cesar hacia el corazón de la montaña, hasta que por fin llegaron al pasaje más bajo. Allí, casi invisible en la pared rocosa, había una pequeña puerta de piedra. Esta es la puerta trasera, explicó Balin, pasando sus dedos callosos por la piedra. Es operado por un mecanismo oculto. Ya sea que esté entrando o saliendo, la fuerza bruta no lo abrirá, ni siquiera un ariete lo haría moverse. Necesitarás una llave especial. De dentro de la bolsa de su cinturón, sacó una llave afilada y dorada y se la entregó a Silas. Silas levantó una ceja. La puerta de piedra parecía tan perfectamente parte de la pared que, a primera vista, era casi idéntica al resto de la caverna. Bajo la guía de Balin, encontró un ojo de cerradura imperceptible en la roca de la montaña. Cuando deslizó la llave y la giró, un ruido metálico profundo resonó en la cámara. En algún lugar dentro de la piedra, los engranajes ocultos comenzaron a girar y, lentamente, la estrecha puerta se abrió hacia adentro. Un rayo de luz diurna fluía a través de la brecha cada vez más amplia, iluminando un pasaje bajo más allá. Silas agachó la cabeza y salió, emergiendo en una caverna natural. Balin lo siguió de cerca. La cueva más allá se abría hacia la ladera de la montaña. Abajo, un río se abría paso entre las rocas, desapareciendo en la distancia. Aquí, dijo Balin, podemos abrir un canal hacia el pantano exterior. Eso creará un gran lago, y podemos tener algunos botes pequeños listos aquí en caso de que los necesitemos. Sonrió a sabiendas. No es solo una pantalla natural. También es la ruta de escape perfecta si las cosas van mal. Silas asintió. Dudaba que alguna vez necesitara huir por esta ruta, pero sabía muy bien que era mejor tener un camino preparado y nunca necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. ¿Cuánto tiempo para excavar el pantano?, preguntó. La sonrisa de Balin se ensanchó. Con Smaug prestando su talentos considerables, no más de 15 días. Puede mover más tierra y roca en un día de lo que 100 enanos podrían lograr en una semana. En los últimos meses, los enanos habían aprendido por qué Smaug había estado tan interesado en ayudar a reconstruir la fortaleza, para mantener el tesoro en los tesoros subterráneos a salvo de la deriva. Los enanos, acostumbrados desde hace mucho tiempo a que los dragones sean codiciosos, no esperaban que uno también lo fuera tan frugal. Lo suficientemente frugal como para transportar suministros de construcción por los cielos en lugar de gastar ni una sola moneda de oro adicional. Silas se rió de eso. Esta es una buena noticia. Iré a decírselo. Es probable que esté de acuerdo, especialmente porque le ahorrará la agonía diaria de ver a los enanos merodeando, gritando por más vino y viendo cómo su oro se escurre barril por barril. Medio mes después, el trabajo estaba completo. Al pie de la cima, un vasto lago semicircular brillaba al sol, sus aguas envolvían la mitad de la montaña. Los escarpados acantilados al este y al norte formaban una muralla natural, sellando dos lados por completo y dejando la fortaleza más segura que nunca. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 143. Invitación al banquete. La construcción del castillo se completó y Silas envió invitaciones por todas partes. A la orilla este del Anduin, en las tierras de los Beornings, invitó al propio Lord Beorn. Al valle de Rivendell, envió un mensaje a Lord Elrond y sus hijos gemelos, Elladan y Elrohir. A Lothlórien, invitó a Lord Celeborn, Lady Galadriel y a la nieta de la dama, la princesa Arwen. Desde el reino del bosque llegó una invitación al rey Thranduil. Incluso se acercó a Radagast el Pardo, que vivía cerca de Rosgobel, y a Tom Bombadil y Goldberry en el bosque viejo. A la montaña solitaria y al valle, envió una invitación a Thorin Escudo de Roble y Bardo. Y, por supuesto, no se olvidó de Bilbo Bolsón. Incluso la cercana ciudad de Bree no se pasó por alto, tanto el alcalde como el posadero del Pong Rampante, Barliman Buttercup, recibieron una invitación. Gracias a la mágica red Flu ahora vinculada a la chimenea del gran salón, Silas pudo enviar la mayoría de estas invitaciones al instante. El único al que no pudo llegar fue Gandalf. Desde que adquirió un palo de escoba, el paradero del mago se había vuelto aún más impredecible, nadie sabía dónde podría estar en un momento dado.
Este banquete no solo fue una celebración de la finalización del castillo, sino también la declaración formal del señorío de Silas sobre Amonsle y sus tierras circundantes. En el día señalado, la cumbre de Amonsle estaba inusualmente animada. Los aldeanos del pie de la montaña, Oxmea de Village, se habían vestido con sus mejores galas y se dirigieron temprano al castillo de Hogwarts. Cada persona asumió sus deberes en la preparación de la fiesta. Oxmeade había crecido rápidamente en los últimos meses. Su población ahora superaba los 1000. Esto fue después de que Silas hubiera examinado cuidadosamente a los recién llegados, eliminando a los alborotadores, ladrones y bandidos de entre los que habían venido en busca de refugio. Sin este filtrado, el número de residentes se habría duplicado fácilmente. A lo largo de la carretera principal de Bree a la montaña, un carruaje bastante lujoso avanzó a toda velocidad. Junto al carruaje había un conductor y un lacayo, y una pequeña escolta de milicianos montados. Dentro estaba sentado el alcalde de Bree, y frente a él, el rechoncho y alegre posadero del pony rampante, Barliman Buttercup. Los antepasados del alcalde Graeme habían sido una vez nobles. Aunque la familia ya no tenía un título, todavía se comportaba con el tranquilo orgullo de la sangre noble. Una vez otorgó una medalla de oro a Silas por ayudar a resolver el incidente con el cadáver de Ancient Barrow Down. Había sido un asunto menor para él entonces, algo que no justificaba mucha preocupación. Mientras nada amenazara su autoridad sobre Bree, no veía ninguna razón para interferir. Eso fue, hasta hace poco más de un año, cuando la torre de Amonsle apareció en la cima del pico de la nube de viento y se convirtió en el dominio de un mago vestido de negro, Silas. Este repentino acontecimiento hizo que Graeme se detuviera. Después de todo, Amonsle no estaba lejos de Bree, y ahora esa imponente fortaleza tenía dueño. ¿Afectaría la seguridad de Bree? O peor aún, su posición como alcalde. Inquieto, Graeme envió exploradores para investigar lo que había sucedido después de la aparición de la torre. Cuando se enteró de que el maestro de Amonsle rara vez se quedaba en la cumbre y, en cambio, viajaba hacia el este, respiró aliviado. Sí, el mago vestido de negro ejercía una magia extraña, pero si no estaba cerca, no había una amenaza inmediata. Esa sensación de alivio duró hasta hace medio año, cuando un grupo de aldeanos llegó del este y se estableció al pie de Weatherills. Afirmaron haber venido en busca de refugio bajo la protección de Silas. La atención de Graeme se agudizó una vez más. Aún así, se burló al principio, pensando que se trataba de otra empresa fallida. Dejar la próspera Bree por una montaña aislada no era más que cambiar la comodidad por las dificultades. En su mente, Silas ahora era poco más que un líder de aldea menor sin influencia real. Esa presunción no duró mucho. No cuando Silas regresó a la torre con un dragón. Y no cualquier dragón, una inmensa criatura que escupe fuego y que podría quemar árboles hasta convertirlos en cenizas con un solo aliento. Al mismo tiempo, Silas dio la bienvenida a los nuevos aldeanos como sus súbditos y se proclamó señor de la cima. La confianza de Graeme se evaporó. Si Silas decidía extender su gobierno a Bree, ¿qué podría hacer? Rendirse. La resistencia era ridícula, este era un dragón del que estábamos hablando. El temor del alcalde se profundizó el día en que lo vio con sus propios ojos. La enorme bestia se elevó sobre Bree, su sombra tapó el sol. Descendió al denso bosque, exhaló un torrente de fuego de dragón que redujo a brasas los árboles imponentes, luego, con un aleteo de sus colosales alas, arrancó otro árbol del suelo y se lo llevó hacia la torre. El puro poder que irradiaba el dragón fue suficiente para hacer que Graeme sintiera que podría orinarse en el acto. A partir de ese día, cualquier pensamiento de resistir a Silas se desvaneció. El posadero Barliman Buttercup, que conocía un poco a Silas de encuentros anteriores, sospechó los temores del alcalde y dijo con un movimiento de cabeza: «Alcalde, me está poniendo en una situación difícil. Solo me he cruzado con Lord Silas unas pocas veces y nunca he hablado con él en profundidad. ¿Cómo puedo hacer un juicio completo?» Aún así, la expresión de Barliman se suavizó mientras continuaba. «Pero a mis ojos, Lord Silas es un gobernante notablemente benévolo y justo. He oído que recauda solo un impuesto del 1% de su gente, e incluso eso se gasta por completo en mejorar la vida de los aldeanos. No se queda con una sola moneda». Graeme lo miró con incredulidad. ¿Sin impuestos para él? Imposible. ¿Qué es esto, obra de caridad? Entonces, ¿cómo paga el mantenimiento de su castillo? ¿Y por todas esas fiestas y celebraciones? Los ojos de Barliman brillaron con admiración cuando respondió: «Hay algo que no sabes. Escuché que cuando Lord Silas sometió al dragón gigante en la montaña solitaria, también obtuvo el tesoro del dragón.
Dicen que es un tesoro tan alto como una montaña. Tantos tesoros, cualquier pieza valdría una fortuna. Incluso si lo gastara durante varias generaciones, nunca lo usaría todo. Es por eso que a Lord Silas no le importa recaudar ese poco de impuestos. Tesoro tan alto como una montaña. Los ojos de Graeme se abrieron como platos. Solo imaginar tal riqueza lo hizo tragar saliva. Con tantos tesoros, ¿no teme Lord Silas que alguien intente robarlos? ¿Quién se atrevería? Esos tesoros están custodiados por el propio dragón. ¿Quién tiene la capacidad de robar incluso una sola moneda de debajo de las narices de un dragón? Graeme inmediatamente recordó la aterradora figura de esa gran bestia y negó con la cabeza. A menos que alguien estuviera loco, ¿quién se atrevería a enfrentarse a un dragón? En ese momento, la voz del cochero resonó desde fuera del carruaje. Alcalde, hemos llegado a Oxmea de Village. La conversación se detuvo de inmediato. Graeme y Barliman Buttercup miraron por la ventana. Vieron un camino ancho y llano que se bifurcaba de la ruta principal y conducía al norte hacia un pueblo. La aldea daba a un lago, con campos fértiles que se extendían hacia afuera, plantados con granos y verduras. Altos muros de piedra rodeaban el asentamiento, y a ambos lados de la avenida principal había tiendas, tabernas y otros edificios. Parecía más un pequeño pueblo que un pueblo. Las calles estaban impecables, sin basura a la vista, y los contenedores de basura estaban ordenados a lo largo de la carretera. Incluso había baños públicos y casas de baños. A los aldeanos se les asignó limpiar las calles, sus salarios se pagaron con ese impuesto del 1%. A esta hora, la mayoría de los aldeanos habían subido al castillo de la montaña para ayudar a preparar el banquete, dejando solo a los jóvenes y ancianos atrás. Un anciano vigilaba la puerta. Al ver el carruaje y los milicianos, dio un paso adelante con calma, se inclinó hacia Graeme y preguntó: «Señor, ¿puedo preguntarle si ha venido a asistir al banquete?» El sirviente saltó, entregó una invitación y dijo: «Nuestro amo es el jefe de la ciudad de Bree, invitado personalmente por Lord Silas». La expresión del viejo portero se iluminó de inmediato. «Ah, entonces es el propio jefe de la ciudad. Por favor, entra». Abrió las puertas y el carruaje entró. Graeme contempló las vistas, sus ojos llenos de sorpresa e, inesperadamente, una pizca de admiración. «Parece que Luke es realmente afortunado de haber conocido a un señor así», murmuró. Aunque obsesionado con el poder, Graeme podía ver la promesa en el futuro de Oxmeade. Bajo la protección de un señor tan poderoso, la aldea seguramente prosperaría. Con el tiempo, podría superar a Bree, tal vez incluso convirtiéndose en una ciudad-estado. El carruaje pasó por el pueblo y llegó a la orilla del lago. Ante ellos se extendía un puente de piedra sólidamente construido, hecho a mano por enanos, que cruzaba las aguas. Era la única ruta directa a Weater Summit. Graeme y Buttercup miraron con incredulidad. En su juventud, esto no había sido más que un peligroso pantano plagado de mosquitos. Ahora era un lago azul brillante, tan vasto que reflejaba toda la montaña de arriba. En la cima, el majestuoso castillo se alzaba, con la torre de Amonsl perforando el cielo. Dos grandes árboles, uno de oro y otro de plata, brillaban intensamente a la luz del sol, bañando el castillo con un resplandor sagrado y solemne. Ya fueran Graeme y Buttercup en el carruaje, o el cochero y los milicianos afuera, todos miraban con la boca abierta. ¿Se dirigían a un país de las hadas? Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 144. Invitados. El grupo asombrado cruzó el gran puente de arco de piedra, con los ojos fijos en la imponente fortaleza de arriba. A medida que ascendían por el camino ancho y suave que serpenteaba hacia las alturas, una reverencia casi de peregrinación se apoderó de ellos. Por fin, llegaron a las puertas del castillo. De cerca, la gran escala y la grandeza de la fortaleza dejaron los corazones latiendo más rápido. Debajo de la imponente puerta de entrada, 2 enormes puertas de bronce estaban abiertas, sus superficies llenas de intrincadas tallas. Cada detalle contaba una historia, los paneles representaban la victoria culminante en la batalla de los 5 ejércitos en las laderas de la montaña solitaria. En el relieve superior, las huestes combinadas de elfos, enanos y hombres estaban hombro, con sus espadas y lanzas en alto en señal de triunfo. Debajo de ellos, la hueste enemiga, orcos, trolls y cosas peores, se mostraba dispersándose en el caos, con sus rostros torcidos por el miedo. En el pináculo de la talla, dominando la escena, había una figura alta montada sobre la espalda de un gran dragón. En una mano, empuñaba una varita encendida con magia.
De su punta brotó un torrente de fuego que barrió el campo de batalla como la ira de un dios vengativo. La presencia de la figura parecía dominar todo el campo, su victoria absoluta. Ni siquiera el palacio de un rey podría rivalizar con tal vista, pensó el alcalde Graeme, con el temor revuelto en su pecho. Frente a las puertas, los aldeanos estaban listos para recibir a los invitados. Estaban elegantemente vestidos, sus expresiones cálidas y acogedoras. El alcalde Graeme miró a los aldeanos con sorpresa. Sus movimientos eran elegantes, sus modales refinados, tanto que parecían más miembros de una antigua corte que él mismo descendiente de una familia noble. Un leve rubor de vergüenza se deslizó por sus mejillas. Si los aldeanos hubieran sabido lo que pensaba el alcalde, probablemente habrían estado encantados. Después de todo, fueron sus encuentros con Legolas, que había estado residiendo aquí durante un tiempo, lo que los inspiró a refinar su porte. Instintivamente habían comenzado a imitar su compostura y aplomo, decididos a no avergonzar a Lord Silas. El resultado fue una elegancia que ni ellos ni Silas habían anticipado por completo. El carruaje atravesó las puertas, y ante Graeme se extendía un camino recto pavimentado con grava blanca, que brillaba en la luz menguante. Las farolas se alineaban a ambos lados, ya brillando suavemente, proyectando un cálido resplandor aunque el cielo aún no estaba completamente oscuro. Más adelante, los árboles dorados y plateados que habían sido visibles desde el pie de la montaña ahora se elevaban en toda su majestuosidad. El árbol dorado se elevó cientos de pies en el aire, sus hojas anchas en forma de abanico brillaban bajo el sol poniente, bañando la mitad del pico en un cálido resplandor dorado. A su lado, el árbol plateado era menos alto pero mucho más sinuoso, su tronco y ramas se curvaban como un gran dragón en pleno vuelo. Sus hojas brillaban como la luz de la luna fundida, proyectando un resplandor plateado sobre la otra mitad del pico. Aunque Graeme no sabía sus nombres, estaba seguro de que no eran árboles ordinarios. Alcalde, hemos llegado. Puedes retirarte, dijo la voz del sirviente desde afuera. La puerta se abrió y Graeme descendió del carruaje, seguido de cerca por Barliman. Pisaron la plaza empedrada frente a la fuente, donde el agua bailaba con la luz dorada. Algunos aldeanos avanzaron, tomaron las riendas del carruaje y lo condujeron hacia los establos. La mirada del alcalde Graeme se posó en la fuente y casi se detuvo en seco. La estatua en su centro era un dragón imponente, cada detalle tallado a la perfección realista y brillando inconfundiblemente con el brillo del oro macizo. Tragó saliva. Con décadas de experiencia, estaba seguro de que no se trataba de una imitación dorada. Era oro. Oro puro. Demasiado extravagante y pensó, obligándose rápidamente a mirar hacia otro lado para no parecer grosero. Rodearon la fuente y se acercaron a las grandes puertas del salón, pero cualquier pensamiento persistente sobre la estatua del dragón se desvaneció en el momento en que Graeme vio una figura demasiado familiar. Alcalde Graeme, ha pasado demasiado tiempo, dijo el jefe de la aldea Luke con una sonrisa perfectamente educada. Estoy sirviendo como gerente de recepción para el banquete esta noche. Bienvenido a la mesa de Lord Silas. Y el posadero Barliman, continuó Luke cálidamente, no esperaba que llegara junto al alcalde. Habíamos planeado enviarte a buscarte a tu posada. Luke, mucho tiempo sin verte, respondió Graeme, su expresión atrapada entre sorpresa e inquietud. Una vez, había usado su autoridad como alcalde para expulsar a Luke de Bree, despojándolo de influencia y oportunidad. Ahora bien, aquí estaba Luke, el respetado jefe de Oxmeade, sujeto a Lord Silas, y aparentemente tenido en alta estima. Si Luke guardaba rencor y hablaba mal de él a Silas, Graeme se preguntó sombríamente, ¿saldría vivo de esta montaña? Sin embargo, los modales de Luke siguieron siendo impecables. Alcalde Graeme, señor Barliman, ustedes son nuestros primeros invitados en llegar. Por favor, entra y descansa. Los condujo hacia las puertas, mientras que otros aldeanos dirigieron cortésmente a los milicianos, cocheros y sirvientes que los acompañaban a un salón lateral para tomar un refrigerio. Al entrar en el gran salón, Graeme y Barliman se encontraron momentáneamente congelados de asombro. La vasta cámara, con sus altísimas paredes de piedra blanca y su alto techo abovedado, podía albergar fácilmente a miles de personas. Sobre ellos, miles de velas flotaban serenamente en el aire, su cálida luz bañaba la habitación con un resplandor dorado. El techo en sí parecía encantado, reflejando el cielo exterior, azul suave, veteado de nubes a la deriva, la luz del sol fluyendo suavemente a través. 4 mesas largas estaban colocadas una al lado de la otra. A la izquierda, 2 estaban llenos de enanos, riendo, hablando entre ellos y levantando sus jarras en ruidosos brindis.
En el otro extremo de la sala, sobre un estrado bajo, había otra mesa larga, la mesa alta, con una gran silla dorada en el centro, claramente reservada para el propio Silas. La música flotaba en el aire de instrumentos que flotaban como si fueran sostenidos por manos invisibles. Una melodía suave y relajante llenó la sala, hasta que un ruidoso grupo de enanos declaró en voz alta que sonaba como una marcha fúnebre. Los instrumentos encantados se detuvieron, como si estuvieran avergonzados, luego, bajo las insistentes peticiones y los calurosos vítores de los enanos, entonaron una melodía mucho más animada. Cuando los enanos se dieron cuenta de que los instrumentos encantados podían entender sus palabras, se deleitaron al instante. Comenzaron a gritarse unos a otros, cada uno exigiendo una canción diferente. Al principio, los instrumentos intentaron complacer, tocando una melodía solicitada a la vez. Pero a medida que las llamadas se volvieron más caóticas, con los enanos cambiando de opinión a mitad de la canción, la melodía se disolvió en una cacofonía de notas chocantes. Esto solo hizo que los enanos se rieran más fuerte. Finalmente, los instrumentos encantados, claramente hartos, dejaron de tocar por completo. Luego, con lo que solo podría describirse como aleteos indignados, se abalanzaron y comenzaron a golpear a los enanos más problemáticos en la cabeza. El salón estalló en risas aún más fuertes. El alcalde Graeme y Barliman observaron la escena con asombro y ojos muy abiertos. Para ellos, era como si hubieran entrado en un reino de magia pura, encantador, desconcertante y completamente diferente a todo lo que habían experimentado antes. Luke, familiarizado desde hace mucho tiempo con esta banda particular de enanos y sus travesuras, simplemente sonrió. Sin intentar interrumpir la diversión, continuó guiando a los dos hombres hacia la mesa alta en la parte delantera del salón. Alcalde Graeme, señor Barliman, dijo Luke cálidamente, ambos sois invitados de honor de Lord Silas. Estos dos asientos son tuyos. Graeme miró el arreglo e inmediatamente sintió una chispa de irritación. Una cosa era que Barliman se colocara cerca del borde, pero que él, el alcalde de Bree, se sentara penúltimo a la izquierda. Se consideraba mucho más merecedor, tal vez incluso digno de sentarse a la derecha de Silas. Su mirada se detuvo en Luke, la sospecha se apoderó de él. ¿Podría ser esto una venganza?, se preguntó. ¿Una sutil humillación por obligarlo a salir de Bree hace años? La tentación de marcharse era fuerte, pero la idea de ofender al señor del castillo, bajo cuyo techo se encontraba ahora, lo mantenía bajo control. En cambio, forzó una sonrisa tensa y preguntó. Veo tantos lugares aquí. ¿Algún invitado noble se unirá a nosotros? Tal vez he oído hablar de ellos. Luke, ya sea pasando por alto o ignorando la mordacidad en el tono de Graeme, mantuvo la sonrisa de su anfitrión perfecto. De hecho, estos asientos están reservados para invitados de alto rango. El señor de Dale, el rey enano del reino bajo la montaña, el rey elfo del reino del bosque, el señor y la señora de Lothlorien, el señor elfo de Rivendell y el señor del valle de Anduin. La cabeza de Graeme giró ante el pase de lista. Reyes. Señores. Gobernantes de reinos de leyendas. Comparado con tal compañía, no era más que un funcionario provincial. Su irritación se evaporó instantáneamente, reemplazada por un agudo deseo de no llamar la atención no deseada. Se sentó rápidamente, de repente agradecido por cualquier lugar. Barliman, por otro lado, no tenía ninguna queja. Se instaló cómodamente, con los ojos vagando por el pasillo con la satisfacción de un comerciante. Cuando su mirada se posó en los enanos que bebían jarras de cerveza, su sonrisa se ensanchó. El castillo había comprado el vino del banquete en su posada, cuanto más bebían, más monedas fluían hacia sus arcas. Casi podía escuchar el alegre tintineo del oro en su mente. Luke, habiéndolos arreglado, se excusó para ocuparse del resto de los preparativos del banquete. Mientras tanto, en la cámara más alta de la torre de Amonsi, Silas saludaba a otra corriente de llegadas, invitados que entraban directamente en la habitación a través de las llamas verde esmeralda de la red Flu. Bilbo fue el primero en llegar. Había llegado antes que el alcalde Graeme y el posadero, trayendo consigo varios barriles de cerveza fina elaborada por Ovid, rica, oscura y con una calidez suave que solo los cerveceros de la comarca podían lograr. Luego vino Legolas. Llevaba un regalo de su padre, Thranduil, un broche exquisitamente elaborado engastado con gemas blancas, su diseño inconfundiblemente en consonancia con el estilo refinado y opulento del rey elfo. Sin embargo, esto no era un mero adorno. El broche llevaba la bendición de los elfos del bosque.
Quien lo llevara sentiría la presencia del bosque como un compañero constante, protegido bajo sus ramas invisibles, como si los propios árboles extendieran su protección. Silas lo aceptó con profundo respeto, sabiendo que el valor de tal regalo iba mucho más allá del oro. Después de Legolas estaba Beorn, el cambiador de piel. Imponente y ancho, llegó con un gran cubo de madera rebosante de gelatina real espesa y dorada, elaborada por las abejas gigantes que mantenía con paciente cuidado. Este raro manjar era más que comida, era un tónico potente, capaz de fortalecer el cuerpo y acelerar la vitalidad. Los cuartos en llegar se unieron. Bardo, señor del valle, y Fili, heredero de Thorin escudo de roble. Fili había venido como el representante elegido por Thorin. Silas no se sorprendió por la ausencia de Thorin, pero no esperaba que confiara a Fili un honor tan público. Le pidió a Edward que acompañara a los recién llegados al salón de banquetes, mientras él permanecía en la cámara más alta de Amonsl para recibir a los próximos invitados. Pronto, el fuego flu en el gran hogar brilló de un verde brillante, y de él salió una figura de tal gracia que los ojos de Silas se iluminaron con el reconocimiento. «Arwen, ¿lo que te trae aquí? ¿No soy bienvenida?», preguntó a la ligera, su voz como música suave, sus ojos brillantes como la estrella de la tarde. «¿Cómo pudiste pensar eso?», Silas respondió de inmediato, sacudiendo la cabeza. «Simplemente no esperaba que estuvieras entre los primeros en llegar. Dime, ¿viniste de Rivendell o de Lothlórien?». «De Rivendell», dijo, alejándose de la chimenea y mirando su vestido con el ceño fruncido. Finas motas de hollín se adhirieron a la tela. Al ver esto, Silas levantó la mano y murmuró un encantamiento. Una suave onda de magia la recorrió, desterrando el polvo sin perturbar ni siquiera un pliegue de su vestido. «Gracias», dijo Arwen, su sonrisa tan radiante como la luz de la luna. «El polvo flu que haces es notable. Mi única queja es que me deja polvoriento cada vez que viajo entre Rivendell y Lórien». Los labios de Silas se curvaron en una sonrisa burlancia. «Nada en el mundo es perfecto, ¿verdad?». «Eso es cierto», estuvo de acuerdo, su mirada sosteniendo la de él con un toque de picardía. «Aunque no puedo evitar sentir que disfrutas viéndome en ese estado. Soy inocente». Silas levantó ambas manos en defensa simulada. «Que muera el pensamiento. Si quieres», agregó, «puedo enseñarte el mismo hechizo de limpieza que usé hace un momento. Entonces nunca más tendrás que preocuparte por el polvo flu». Su sonrisa se ensanchó. «Entonces es un trato». «Es un trato». «¿Qué dices?». Las llamas verdes brillaron en el hogar una vez más, y las altas figuras de los gemelos elfos, Elladan y el Rohirr, salieron con gracia de la chimenea, una tras otra. Al ver a Silas y Arwen en una conversación fácil, sus expresiones tenían un destello de cautela fraternal. «Silas se ofrecía a enseñarme un nuevo hechizo», dijo Arwen, su voz ligera de felicidad. «¿De verdad?». Los ojos de Elladan se iluminaron de inmediato, y el Rohirr se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Silas», dijo el Rohirr, «¿podrías enseñarnos algunos más también? Ya dominamos los hechizos que nos mostraste la última vez». Frente a las miradas expectantes de los tres hermanos, Silas no pudo negarse. Él asintió con una sonrisa. «No hay problema. Una vez que termine el banquete, quédate aquí unos días y te enseñaré más». Los tres elfos intercambiaron miradas encantadas, claramente complacidos con la promesa. En ese momento, las llamas verdes rugieron de nuevo. «Señor Elrond», exclamó Silas con genuina sorpresa. Había asumido que la llegada de Arwen, junto con Elladan y el Rohirr, representaría a Rivendell y, quizás, por extensión, a Lothlórien. No había imaginado que el propio señor de Rivendell asistiría. Elrond atravesó las llamas con su habitual dignidad tranquila, las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa misteriosa. «No soy el último invitado», dijo, su voz transmitía una diversión silenciosa. «Hay más visitantes importantes aún por venir». Con eso, se movió a un lado del hogar, como si dejara paso a alguien de igual o mayor presencia. Un destello de comprensión cruzó la mente de Silas, una suposición increíble que hizo que su pulso se acelerara. El siguiente latido del corazón le dio la razón. El fuego flu brilló más intensamente, su luz verde bañó la cámara cuando emergió la forma alta y luminosa de Lady Galadriel. El polvo mismo parecía no querer tocarla. Su túnica blanca y su largo cabello, una cascada de oro y plata entrelazados, estaban inmaculados, como si hubiera salido de la luz de los dos árboles. Un suave resplandor la rodeó, y cuando sonrió, fue como si el aire mismo se inclinara hacia su presencia. Silas dijo en voz baja, con la claridad de un arpa lejana, «Nos volvemos a encontrar».
Lea los capítulos a continuación @patreon.com Weblink comentario 16 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 145. La corona Silas estaba realmente asombrado al ver a Elrond y Galadriel atravesar las llamas verdes. Con una brillante sonrisa, se adelantó para saludarlos. Lord Elrond, Lady Galadriel, su presencia trae verdadero honor a Hogwarts. Elrond le devolvió la sonrisa, su voz tranquila y cálida. Felicitaciones, Silas. Weathertop ahora tiene un señor fuerte y capaz. Creo que todo Eriador conocerá una mayor paz gracias a ello. Mientras hablaba, miró a su hijo mayor. El Rohirrim, el regalo. De inmediato, el Rohirrim dio un paso adelante, sacó una bolsa espacial finamente tejida y la colocó en las manos de Silas. Estas son copias de libros de la biblioteca de Rivendell, explicó Elrond. Se refieren a la hechicería élfica, la teoría mágica y ciertos principios del encantamiento. Espero que te sean de utilidad. Los ojos de Silas se iluminaron al instante. Habiendo sido el que expandió la bolsa espacial del Rohirrim con un encantamiento de extensión sin rastro en el pasado, sabía exactamente cuánto podía contener. Con una emoción apenas contenida, la abrió y miró dentro, solo para encontrar miles de volúmenes cuidadosamente apilados. Su rostro estalló en una amplia sonrisa. Lord Elrond, este es un regalo extraordinario. Gracias. En la Tierra Media, los libros podían ser más preciosos que el oro. Eran los recipientes de la sabiduría de un pueblo, tesoros frágiles que con demasiada frecuencia perecieron en la guerra. Incluso los otrora grandes númenóreanos, a pesar de todo su esplendor, tenían descendientes entre los Dúnedain que ahora buscaban el oficio de sus antepasados estudiando las reliquias dejadas en los antiguos túmulos. Pero la biblioteca de Rivendell era inigualable, la colección más rica de conocimientos escritos de todo Occidente. Silas había esperado una vez solicitar permiso para pasar meses allí, copiando volúmenes con una pluma de escritura propia para llenar sus propios estantes. Nunca había imaginado que Elrond le enviaría un regalo así, y uno centrado por completo en la magia. Siempre y cuando los encuentres útiles, dijo Elrond suavemente, la amabilidad en sus ojos como la de un anciano sabio. Después de recibir el regalo de Elrond, Silas se volvió hacia Galadriel con una mirada de anticipación. La dama del Lorien no decepcionó. Galadriel sonrió y miró a Arwen, que estaba junto a Silas. A la señal de su abuela, Arwen dio un paso adelante y sacó una caja de madera delgada y bellamente tallada, la superficie adornada con delicadas enredaleras. Esto es de mi abuela, dijo Arwen en voz baja. Silas aceptó la caja con reverencia. Cuando levantó la tapa, se derramó un suave resplandor, brillante pero no áspero. Dentro yacía una corona de tan exquisita belleza que por un momento solo pudo mirar. Estaba forjado completamente de plata reluciente, con forma de tejido con las ramas vivas del propio árbol blanco. Hojas anchas y delgadas entrelazadas en un patrón natural y fluido, cada curva y pliegue tan perfectamente representados que parecía que una brisa podría agitarlos. En el centro, entre las hojas plateadas, brillaba un solo diamante blanco, su luz pura como la luz de las estrellas. Brillaba brillante pero suavemente, como una estrella solitaria que descansa en el corazón de la corona. Esto, Silas respiró, incapaz de terminar el pensamiento. Silas solo pudo mirar fijamente a la corona, completamente sin palabras. Ninguna descripción parecía digna de su belleza. Al ver su expresión, los labios de Arwen se curvaron en una sonrisa, su voz con un orgullo silencioso. Diseñé la corona, explicó, inspirada en el Silmaril que usaba mi abuelo, Elendil. La gema central es una piedra estrella, en la que mi abuela tejió la luz de las estrellas. Brillará más en la oscuridad más profunda. Ante sus palabras, Silas finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Esto es, demasiado precioso. Lady Galadriel, me temo que no puedo pagar tal regalo. Galadriel sacudió la cabeza suavemente y se acercó a él. Incluso Silas, alta para un hombre, encontró su presencia imponente. Levantó la corona de su caja, sus manos tan firmes como la superficie de un lago tranquilo. El valor de una cosa no está en su sustancia, dijo, su voz como la suave música de las campanadas de plata, sino en el significado que le das. Que brille más por ti, ese será su mayor valor. Sus palabras parecieron permanecer en el aire como la luz de las estrellas, y por un momento, Silas sintió como si estuviera medio en un sueño. Cuando volvió en sí, la corona del árbol blanco ya estaba sobre su frente. La gema estrella resplandeció suavemente, su luz se derramó sobre él, envolviéndolo en un aura de majestuosidad y misterio.
Por un instante, parecía menos un mago y más un rey descendiente del cielo nocturno. Los reunidos en la sala se quedaron en silencio, impresionados por la vista. Los ojos de Arwen brillaban con satisfacción, su sonrisa brillante y cálida, su diseño había encontrado su portador perfecto. Galadriel asintió con la cabeza. Bueno, dijo, si no se esperan otros invitados, ¿podrías mostrarnos tu castillo? Por supuesto, dijo Silas de inmediato. Por favor, sígueme. Todos los que había invitado habían llegado, o enviado representantes, excepto Tom y Valla de Oro, y sospechaba que vendrían a su propio tiempo. No había necesidad de demorarse más. El grupo pasó por los largos pasillos de la fortaleza. Los elfos miraron la arquitectura con interés, ofreciendo elogios silenciosos. Aunque la historia tuvo su parte de disputas entre su especie y los enanos, nadie podía negar el dominio enano de la mampostería. Meneglot, las 1000 cuevas de Doriath, habían sido moldeadas por manos enanas a petición de los elfos. Cuando Silas entró en el gran salón con Galadriel, Elrond y los demás, un silencio cayó sobre la compañía reunida. Todos los ojos se volvieron hacia la alta y radiante dama elfa al frente, cuya belleza parecía dominar el aire. Y, sin embargo, Silas, coronado por la luz de las estrellas, se mantuvo firme a su lado, su presencia no menos sorprendente. Los condujo a la mesa alta, con la intención de ofrecerle a Galadriel la gran silla dorada en su centro. Pero ella sonrió y negó con la cabeza. Tú eres el anfitrión esta noche. No podemos tomar el lugar del honor. Elrond asintió con la cabeza. Y así, sin más protestas, Silas tomó el asiento central, Galadriel se acomodó con gracia a su izquierda y Elrond a su derecha. Arwen eligió un asiento al lado de Galadriel, mientras que Elrohir, Elladan y Legolas ocuparon lugares del lado de Elrond. Bilbo, Bardo, Fili y Beorn también se agruparon, viejos conocidos que tenían mucho de qué hablar. En la misma mesa se sentaron el alcalde Graeme y Barliman. Ambos hombres estaban inusualmente sometidos. Sus ojos se dirigieron hacia Silas, sentado en el centro de la mesa alta. La corona iluminada por las estrellas en su cabeza brillaba intensamente, prestándole una presencia noble, misteriosa e imponente. Se inclinó ligeramente hacia su izquierda y derecha, hablando fácilmente con los dos elfos a su lado, uno con la tranquila majestad de un rey, el otro con la gracia radiante y etérea de una reina. El alcalde Graeme sintió una inesperada punzada de humildad. En presencia de tal compañía, apenas se atrevía a levantar los ojos. Mientras tanto, Silas estaba conversando con Galadriel y Elrond, discutiendo la disposición del salón de banquetes. Ambos estaban fascinados por las velas flotantes, el techo encantado y los instrumentos que se tocaban solos, y los tres intercambiaron pensamientos sobre el funcionamiento mágico detrás de cada uno. Arwen se sentó cerca de Galadriel, escuchando en silencio. De vez en cuando, su mirada vagaba hacia Silas, atraída por la calidez fácil de su voz y la luz de sus ojos. Cuando llegó el último de los invitados, la música que flotaba por el salón cesó. El repentino silencio atrajo toda la atención a la mesa alta. Silas se puso en pie. Ante él, las 4 mesas largas estaban llenas, enanos, aldeanos e invitados de honor que lo miraban. Una ráfaga de energía lo recorrió. Así que este es el peso del mando, pensó. Casi podía entender por qué tantos codiciaban el poder. Pero rápidamente dejó de lado el pensamiento, su expresión se iluminó. Abrió los brazos y sonrió. Comienza la fiesta. En un instante, bandejas de frutas, manjares, carnes asadas y vinos finos aparecieron en todas las mesas, tanto en el salón como ante los invitados a la mesa alta. Jadeos de sorpresa recorrieron la habitación. Muchos miraron con asombro la comida que había aparecido como de la nada. Los instrumentos encantados tocaron una melodía alegre, una melodía cadenciosa y alegre que el propio Tom Bombadil le había enseñado a Silas. La música llevaba una magia propia, iluminando corazones y sacando sonrisas incluso de los rostros más reservados. Arwen, mirando la lujosa extensión que tenía ante ella, se inclinó ligeramente hacia Silas. Galadriel, preguntó con curiosidad. ¿Conjuraste todo esto? Silas negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. Por supuesto que no. Los aldeanos prepararon todo en las cocinas. Simplemente lo convoqué aquí. La magia no puede crear un festín de la nada, no uno real. Ya veo, dijo Galadriel, y los demás a su alrededor asintieron con la cabeza en comprensión. La fiesta se hizo más animada a medida que avanzaba la noche. En la segunda mitad, los enanos, ahora completamente calentados por la cerveza, dejaron de lado su moderación.
Las risas retumbaron en las mesas, las jarras tintinearon y, a su insistente insistencia, los instrumentos encantados cambiaron a audaces y enérgicas canciones de batalla, llenando la sala con el ritmo de los tambores de marcha y el resonante acero. Mientras la alegría continuaba, Silas y varios de los elfos en la mesa alta se levantaron silenciosamente y se escabulleron. Los condujo a través de los pasillos iluminados por la luna y a los jardines, donde un pequeño pabellón se alzaba enclavado entre dos árboles imponentes, uno blanco plateado y el otro dorado, al borde de un lago tranquilo. El árbol dorado de Mallorn, sus hojas ahora más tenues en la noche, parecía casi apagado. Sin embargo, el árbol blanco, bajo la luz de la luna, brillaba más que durante el día, su corteza plateada brillaba con una luz interior. Los elfos se detuvieron sorprendidos. Si no supiera que Lady Galadriel te dio la semilla de Mallorn hace solo unos meses, dijo Elrond, mirando hacia arriba, habría jurado que había estado creciendo aquí durante décadas. Galadriel estaba de pie entre los dos árboles, con los ojos muy lejos, como si su mente hubiera entrado en una época pasada. Lentamente, habló, su voz teñida de anhelo. Hace mucho tiempo, en las verdes laderas de Ezelloar, dos árboles crecían así, el dorado laurelín y el plateado telperión. A su vez brillaban, día y noche, bañando a todo Valinor con su luz y sus palabras se desvanecieron en el silencio. Luego, dirigiéndose al Mallorn, puso su mano sobre su corteza plateada. Un suave resplandor floreció entre sus dedos cuando el poder de Nenya, el anillo de agua, fluyó hacia el árbol. Ante sus ojos, el Mallorn se agitó con renovada vida. Incluso desde muchos pasos de distancia, Silas podía sentir la oleada de vitalidad que lo recorría. Las flores doradas comenzaron a desplegarse, brillantes como la luz de las estrellas, hasta que las ramas se sembraron de 1000 soles diminutos. Desde la distancia, era como si el cielo nocturno hubiera derramado sus estrellas en las hojas. Dado que hay dos árboles, dijo Elrond con una rara sonrisa, no sería bueno que uno solo usara tanta belleza. Cruzó hacia el árbol blanco sagrado, colocó su mano sobre su tronco y dejó que el poder de Vilia, el anillo de aire, fluyera hacia él. El árbol respondió al instante. Su fuerza se profundizó, su savia se aceleró y, en cuestión de momentos, sus ramas estaban coronadas de flores nevadas, cada una pura y delicada como pétalos besados por la escarcha. Comentario 6. Votar 2 restantes. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.